Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Vincenti, soy gerente de contenidos de alimentación del Food Tech Summit en Expo México y seré la moderadora de este segundo webinar gratuito sobre cómo muestra el consumo de los mexicanos en 2019. A través de datos duros, actuales y relevantes entenderemos lo que está sucediendo en México respecto al consumo de los hogares y su preocupación por adquirir productos a más bajo precio. Les quiero presentar a nuestro speaker, Fabián Girardelli. Él es Country Manager en Kantar Workpanel México, es ingeniero comercial por la Universidad de Santiago de Chile, es especialista en panel de consumidores con 17 años de experiencia en investigación de mercado y cuenta con un amplio know-how en la industria latinoamericana, lo cual permite que pueda ver el mercado mexicano con una visión más amplia. Fabián fue disertante en el último Food Tech Summit en Expo en el pasado septiembre y le damos la bienvenida. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, Marcela, ¿todo bien? Ya todo. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos. Antes de comenzar, les quiero contar que en el margen derecho de la pantalla van a encontrar un chat donde van a poder ingresar las preguntas que quieran hacerle al speaker. Después de su presentación vamos a seleccionar algunas y las vamos a responder, así que pueden ahí ir ingresando sus consultas. También les voy a dejar en el chat el mail del conferencista en caso de que quieran hacerle alguna consulta. Así que ahora le damos la palabra a Fabián. Fabián, comenzamos. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, donde quiera que estén. Vamos a empezar entonces a contarles esta historia que preparamos, básicamente va a girar en torno a entender cómo está el consumo en México, eh, que es un tema relevante hoy día en respecto a cómo nos estamos viendo, ¿no? En el caso de México, estamos pasando una situación de país que podría ser retadora, digámoslo, pero en ese contexto que pasa directamente con las compras de los hogares, qué pasa con el consumo. Entonces vamos a pasar por estos tres temas. El primero va a ser ese, que va a ser el central de la ponencia. Vamos a ver entonces de cara al primer semestre de este año qué ha pasado en términos de consumo. Voy a tocar una temática que me parece relevante por la discusión que estamos teniendo en México sobre el etiquetado. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en otros países sobre esto? Y hay algunas enseñanzas que son relevantes. Y por último, se está hablando mucho en México y en el mundo del e-commerce, ¿no? Y cómo esto impacta el consumo masivo. Y voy a tocar también una parte de un estudio que hicimos sobre esto. Entonces, en base a estos tres ejes, va a ser una radiografía profunda de qué está pasando en términos de consumo en el caso de México, ¿no? Entonces vamos con el primer tema, sobre el consumo en México. Lo primero tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento del país está muy bajo de lo esperado, de lo que se pensaba. El segundo trimestre fue una cifra muy discutida, muy analizada, porque el crecimiento fue 0.0%, y por lo tanto el crecimiento del año, lo que llevamos hasta ahora del primer semestre, es 0.3%. ¿Dónde está lo relevante de esto? Lo relevante es que esto está muy lejos de las expectativas que se tenían planteadas para el país, ¿no? Giraban en torno a 1.8%, tal vez los más pesimistas hablaban de un 1%, nadie pensó que México iba prácticamente a no crecer. Entonces esto está generando un debate interno muy, muy relevante, porque la economía mexicana no está creciendo, y esto está muy lejos de lo que se pensaba, lo que se esperaba, y por lo tanto genera mucha incertidumbre en términos del crecimiento real de este año, ¿no? Ya hay muchos que están hablando de que el país finalmente no va a crecer, que sería algo muy, muy, muy inesperado dentro de la economía mexicana, ¿no? Entonces estamos en un contexto donde la economía no crece. Lo que sí tiene bajo control el Banco de México, que es el responsable de esto, es la inflación. Ahí ustedes ven el dato a junio de 4%, pero esta mañana publicaron el último dato de inflación, y en este minuto la inflación es 3.1. Por lo tanto, está prácticamente en el objetivo del Banco de México, que es en torno a 3%. Por lo tanto, está bajo control la inflación, un país que no crece, pero con una inflación bajo control. Vamos a ver luego que el consumo masivo, en el canasto que nosotros medimos, que es un canasto más básico de productos, sí hay niveles de inflaciones muy superiores a esta, y creemos que es un tema también relevante a considerar. Este aspecto es crítico para entender lo que está pasando en México desde un ángulo más profundo, más desde el mood del mexicano.
Y tenemos dos indicadores, uno es el índice de confianza del consumidor y el otro el índice de confianza empresarial. Son dos indicadores que aporta INEGI, son indicadores oficiales, y nos damos cuenta que hay una enorme diferencia en cómo las curvas se ven. Primero, el índice de confianza del consumidor, que ha venido creciendo de manera importante desde que llegó el actual gobierno, de hecho desde que ganó el actual gobierno, y llegó a niveles nunca antes vistos, llegó a un pic de el indicador que en la historia no existía. Pero sigue hoy día, a pesar de que en los meses ha venido bajando un poco el indicador, sigue estando en una aura alta a niveles históricos en el índice de confianza, ¿no? Y por otro lado tenemos el índice de confianza empresarial, que lo vemos bastante flat, es decir, depende del sector, como ahí vemos tres sectores, puede subir o bajar, pero en general está bastante flat. ¿Qué es lo que nos dice en español? Nos dice que el mexicano promedio, que sería el índice de confianza del consumidor, sí tiene un nivel alto de confianza en este gobierno, y de hecho lo que más se dispara en este indicador, porque tiene varios subindicadores, es cómo ve el mexicano el futuro, los próximos 12 meses del país, que lo ve mucho mejor y lo ve muy bien, ¿no? Es decir, tiene una esperanza el mexicano promedio de que este país mejore de manera significativa en los próximos 12 meses. La mirada del empresario es diferente, y claramente es más turbia. Entonces, ¿qué es lo que es interesante que entender? Es que estamos viendo el país con miradas muy diferentes, desde el mexicano promedio, que sería la primera gráfica, y desde los tomadores de decisiones, los que lideran las compañías, desde otro ángulo, ¿no? Estamos viviendo en el mismo país, tenemos el mismo gobierno, pero una mirada de gobierno y de país muy diferente. Y eso es interesante porque no nos pasaba hace mucho tiempo. Normalmente había un relativo consenso en esa mirada de país, y hoy día nos damos cuenta que hay una mirada de país muy diferente, y eso realmente es interesante. Otro dato macro sería lo que vemos de cómo crecen los autoservicios. Esto es una cifra de ANTAD, que agrupa a prácticamente todos los autoservicios, el canal moderno en el caso de México. Y lo que vemos son dos cifras. Dice que el crecimiento a junio de los autoservicios a tiendas iguales es 4.5%, y a tiendas totales, que esto incluye las aperturas, es 8.7%. En español, ¿qué nos dice? Es que el país, es que la economía reflejada, o la actividad reflejada en el canal moderno, prácticamente crece en base a la inflación. Ese 4.5 prácticamente refleja la inflación del primer semestre. Entonces, también desde el ángulo del autoservicio, es una economía que no muestra mayor actividad. Obviamente la cifra de apertura es mayor, pero tiene que ver con nuevos puntos de venta, ¿no? Entonces, desde el ángulo también desde cifras de ANTAD, vemos que el país no está teniendo mucho crecimiento. Entonces, en ese sentido, hicimos un análisis donde, dado el contexto que está pasando en México de poco crecimiento, hicimos un análisis retrospectivo, ¿no? Fuimos a analizar qué nos pasó en 2009 en México, que sí fue un año de crisis en este país, ¿no? Donde el PIB se contrajo más de un 6%. Entonces, lo que hicimos fue mirar al 2009 qué es lo que pasó en México, y evaluar si estas situaciones o contextos que pasaron en México desde el ángulo del consumo de los hogares lo vemos hoy día o no. Y el resumen de eso es este chart. Si alguien se tiene que ir en este minuto, saque una foto de este chart, porque este chart resume toda la historia que les voy a contar. Lo primero tiene que ver con la frecuencia de compra en los tickets, que es el primer eje. Cuando entramos en crisis, lo que hace el hogar empieza a fragmentar la compra. ¿Por qué? Porque empieza a regular el desembolso. Entonces lo que hace es hacer compras más pequeñas. Entonces eso genera más viajes, por eso más frecuencia, más viajes de compra, más idas al punto de venta, pero con tickets más chiquitos. Eso lo vemos en México en esta primera parte del año, vemos la mitad de eso, que es la frecuencia. Hay un poco más de frecuencia, van a ver en los datos que no es tan relevante el cambio, pero hay un poquito más de frecuencia, todavía los tickets no caen. Por lo tanto, vemos la mitad de este fenómeno. El segundo eje dice, crece el canal tradicional y las misiones de proximidad. ¿Qué sería esto? La tiendita de la esquina, claro. Como la gente entonces empieza a fragmentar la compra, todos estos canales de cercanía empiezan a crecer. Y con eso entonces afecta el canal moderno. Vemos eso en México, estamos viendo un leve crecimiento del canal tradicional, y la misión de proximidad, que esto tiene que ver con el tamaño de los tickets,
se reducen los tickets, entonces se van a tamaños muy chiquitos, todavía no lo vemos de manera tan clara. Por lo tanto, vemos lo primero de nuevo y no lo segundo, vemos la mitad de este fenómeno. Lo tercero, incremento importante de precios. Esto sí lo vemos, porque más allá de que la inflación esté bajo control, cuando vemos nuestros números, que es un canasto todavía más básico de consumo, no hay servicios, es solamente consumo masivo, de alrededor de 100 categorías de productos, sí vemos niveles de inflación alto en el canasto. Entonces es un fenómeno que sí es relevante, porque en definitiva en el entorno económico en el que estamos, lo que realmente va a frenar los volúmenes de las categorías o de las marcas va a estar asociado a precio. Por eso es un factor relevante, porque esto va a frenar o no el consumo, el volumen. En el contexto en que estamos, alzas importantes de precios van a generar freno a los volúmenes o derechamente caídas de volúmenes, por eso es un factor relevante. Lo cuarto tiene que ver con la compra de tamaño más pequeño. Esto es interesante. En 2009 todo el mundo se fue en esta búsqueda de desembolso más pequeño a comprar formatos más chiquitos de productos. Eso todavía no lo vemos en el caso de México. Hoy día hay muchos fabricantes planteándose esta estrategia. Hay algunos que ya lo están ejecutando. Muchos de nuestros clientes ya están inmersos en esto. Pero no es todavía un cambio que venga desde el punto de vista de la demanda reflejado en el consumo. Que sí pasó en 2009. Crecen las marcas de bajo precio, eso sí lo estamos viendo, especialmente en dos sectores, de consumo del hogar y de cuidado personal, donde marcas propias y marcas económicas vienen creciendo de manera importante. Y por último, un factor que afecta obviamente el consumo y toda la economía, que tiene que ver con el tipo de cambio. En el año 2009 se disparó de manera significativa el tipo de cambio. Eso todavía no lo vemos en el caso de México, donde el tipo de cambio está bastante bajo control. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Como resumen de esto, no estamos hoy día en un entorno como el que veníamos mostrando el año pasado, un entorno de compra sano o normal, de una economía con crecimientos normales como la mexicana, pero tampoco estamos en un entorno de hábitos de compra como fueron el entorno de crisis del año 2009. Estamos en una zona intermedia, donde estamos viendo algunos de estos fenómenos y otros no. Lo que sí nos llama la atención es que nosotros, si ustedes nos hubieran preguntado en diciembre qué esperábamos, jamás hubiéramos planteado estos escenarios. Jamás hubiéramos planteado que la frecuencia se iba a activar de nuevo, porque llevaba 5 años cayendo la frecuencia de compra. Entonces sí nos llama la atención que vemos un entorno de compra en términos de hábitos de compra que reflejan una zona gris. No estamos en crisis, pero tampoco estamos en un nivel de compra normal en el caso de México. Por lo tanto, vamos a seguir monitoreando esto. Va a ser muy interesante ver esta foto a final de año para ver qué nos confirma en términos ya de hábitos de compra. Entonces, ya detallando esta historia con algunas cifras. Lo primero, este número también es muy interesante, que tiene que ver con cómo se mueve nuestro canasto en este primer semestre. Y hay dos cifras clave. Nuestro canasto, como les decía, más de 100 categorías de productos, no crece en volumen. El crecimiento es 0.02%. Prácticamente en volumen las marcas y las categorías están vendiendo lo mismo en promedio. ¿Y qué pasa en valor? Si en valor crece 5.3%. Entonces aquí ya hay una primera pista de que en términos de precio en el canasto de consumo masivo estamos con niveles de precios más altos que la inflación. Por lo tanto, no vemos movimiento de volumen. Por lo tanto, si ustedes crecen en volumen, felicítense entre ustedes mismos porque la media no está creciendo en volumen, pero sí en valor. Incrementos de precios importantes, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es lo que vemos en este chart. Aquí reflejamos los hábitos de compra del hogar mexicano en un año, que serían las primeras dos columnas, y después en los primeros 6 meses del año. Entonces, por ejemplo, un hogar mexicano en los primeros 6 meses del año gastó 11.741 pesos en el canasto que medimos, ¿sí? Alrededor de 100 categorías. Esto es lo que gasta un hogar promedio, y eso creció un 4.1%. Pero miren lo que pasa con la frecuencia. Esto es interesante, porque cuando ves el dato anual, 12 meses contra 12 meses, todavía sigue la frecuencia a la baja, pero cuando ya hacemos una mirada más ácida, 6 meses contra 6 meses, sí vemos un incremento. El incremento es muy chiquito todavía, pero lo que nos llama la atención es que veníamos cayendo hace 5 años en frecuencia, sin frenarse esa caída. Entonces al menos ahora se frena, se recupera un poquitito o se frena. Eso es algo que nos llama la atención y que no esperábamos que pasara durante este año. Después están los tickets.
Este dato también es interesante, el ticket promedio en México son 100 pesitos, ¿no? Considerando todas las compras del supermercado, del Oxxo, cualquier tipo de compra, este es el ticket que se incrementa en 3.8%, por eso les decía en el resumen que los tickets crecen todavía. Las unidades por acto caen, que tiene que ver, esto es lo que impacta también el movimiento de volumen, y después vemos lo otro relevante que es el precio. El precio entonces en nuestro canasto crece 6.3% en lo que va del año en 6 meses contra 6 meses. Si lo comparamos con la inflación que tenemos a junio, claramente es mayor, son 2 puntos arriba. Es por eso que decimos que en el canasto de consumo masivo sí estamos teniendo incrementos de precio importantes y es lo que vemos aquí. Por lo tanto, hay una recuperación de la frecuencia y fuerte incremento de precio que son fenómenos que no esperábamos. Cuando lo vemos por canasto, prácticamente todos los canastos recuperan frecuencia. Hay dos canastos que no. La bebida no alcohólica y los lácteos no recuperan frecuencia, pero esto es interesante porque estos dos canastos que no ganan frecuencia están más bien asociados a dos categorías que están teniendo problemas de frecuencia. Por un lado los refrescos y por el otro lado la leche líquida. Entonces, si sacáramos los fenómenos asociados a esas dos categorías, seguramente hay una recuperación de frecuencia mucho mayor. Lo segundo tiene que ver con los precios, casi todas las categorías incrementan en precio. Las que menos crecen es bebida alcohólica, que esto está asociado a cerveza, bebida no alcohólica, el cuidado personal, que crecen un poco menos los precios. Y el último canasto es el canasto en otro, es básicamente alimento para mascota, que es el canasto que se ve de los más sanos de todos los canastos, creciendo por todos lados, ¿no? Entonces, en definitiva, al ver estos movimientos de hábitos, cómo termina repartiendo el mexicano su gasto, ¿no? De 100 pesos que tiene un mexicano, fíjense que 26% lo destina a alimentos, ¿sí? 21.8% a bebida no alcohólica, un poquito menos de 4% a bebida alcohólica, y después 16.8% lo tiene orientado a lácteos, ¿no? De 100 pesos. Cuidado del hogar 15.2% y después tenemos cuidado personal 13.2% en el dato acumulado semestral. ¿Qué es lo que vemos? Efectivamente, lácteos viene sufriendo en esa repartición de gastos, no se ve bien. Alimentos se ve mejor que la media, y lo otro es cuidado del hogar, que también se ve mejor que la media en esta repartición de gastos. Por lo tanto, lácteos es de los canastos que más sufren en este contexto, y por otro lado las bebidas no alcohólicas dejan de caer porque venían cayendo, en el caso de México hace varios años, dejan y frenan esa caída que venían mostrando, ¿no? En términos de empaque, que era de los resúmenes de lo que decía en el resumen, no vemos una migración hacia formatos pequeños. Ahí ustedes ven esta segmentación que hicimos a nivel de todo el canasto. Cuando lo ven a nivel total, incluso en cada una de las categorías, alimentos, por ejemplo, tampoco se ve. De hecho, en alimentos cae un poco el peso de los empaques de los formatos más pequeños. Por lo tanto, hoy día no vemos esa migración que sí vimos en 2009. No obstante esto no quiere decir que no sea una buena estrategia para alguna marca o para algún fabricante. Claramente puede hacer sentido hacerlo. Lo que simplemente nos dice es que no hay una migración generalizada o una búsqueda generalizada del shopper de este tipo de formato. No hay un cambio en el hábito generalizado, y eso es lo relevante que está acá, ¿no? Y lo otro tiene que ver con esta segmentación de marcas propias o de marcas económicas. Hacemos una segmentación donde separamos a todas las categorías que medimos y todas las marcas en estos 4 grupos: marcas económicas, marcas promedio, marcas premium y las marcas propias. ¿Qué es lo que vemos a nivel total? Las marcas propias siguen ganando peso, están ya casi en un 4% a nivel total canasto. Esto es a nivel de total canales también. Si tú vieras este número solo en autoservicio, obviamente es mayor, prácticamente se duplica el peso de las marcas propias considerando solo autoservicio. Pero en esta mirada total general del mercado pesan un 4% ya. Cada año vienen creciendo, y las marcas económicas a nivel total no muestran crecimiento, pero sí lo muestran en dos canastos particulares: cuidado del hogar y cuidado personal. Son canastos que están sufriendo en términos de esa competencia. Crecen fuertemente las marcas económicas y también fuertemente las marcas propias. Fíjense lo que pesan cuidado del hogar las marcas propias en el caso de México, ya un 8.5%. Si lo vemos solo en autoservicio es prácticamente el doble de esto. Cuando vemos alimentos, en alimentos las marcas propias dan otro pasito, y la marca económica se mantienen prácticamente estable. Entonces,
aquí lo relevante es que las marcas propias, los pasos que den las marcas propias, es muy difícil luego robarle ese market share. Eso es lo que ha pasado a nivel mundial, pasó en Europa, pasó en todos los países de Latinoamérica con un fuerte auge de marcas propias. Los pasos que dan, los market share que ganan, luego es muy difícil recuperar para los fabricantes ese market share. Por eso es un fenómeno interesante a estar monitoreando siempre. O desde el punto de vista del retailer es una oportunidad, porque México no tiene el nivel de desarrollo de las marcas propias que sí se muestra en otros países del mundo y de Latinoamérica, ¿no? Otro fenómeno interesante es que el 36% de nuestras categorías recuperan frecuencia. A cierre del año 2018, esa cifra era solamente el 8%. Prácticamente ninguna categoría ganaba frecuencia de compra. Hoy día el 36% de ellas ya está ganando frecuencia de compra, que tiene que ver con este fenómeno que les decía de esa recuperación de la frecuencia en el hábito de compra de los hogares. Y después, fíjense que prácticamente entre 50 y 60% de los consumidores, prácticamente, no, 60 y 70% de las categorías que medimos, están creciendo en precios sobre la inflación oficial. Entonces también aquí queremos reforzar cómo los precios realmente se están incrementando en el canasto de manera relevante y hay que tener un claro monitoreo de eso. Vemos que pasa por cada una de las zonas del país y aquí lo más relevante a contar es que el sureste del país, que es la zona más humilde de nuestro país, donde tiene una mayor concentración de niveles socioeconómicos bajos, vemos que aquí se muestran hábitos ya 100% de crisis. Una alteración en la frecuencia muy alta, casi un 7%, y una contracción en el ticket de casi un 4%. O sea, la zona más pobre del país está mostrando también hábitos ya 100% de crisis y eso es interesante notar. Y de hecho, ese insight lo confirmamos desde esta gráfica. Cuando vemos los hábitos de compra por nivel socioeconómico, nos damos cuenta de que el nivel alto sigue comprando como que no estuviera complicado, ¿no? Como que el país siguiera creciendo un 2%. Entonces reduce frecuencia y gana tickets, ¿no? Pero es diferente lo que pasa con la clase media y la clase baja. Ellos ya están mostrando de nuevo hábitos de crisis y lo más que lo muestra mejor son los niveles más bajos. Por lo tanto, nos confirma algo que ya sabemos, y es que en entornos más difíciles económicos, la clase media y la clase más baja especialmente es la que más sufre, es la que menos posibilidades tiene de enfrentar estos entornos. Estamos viendo cifras en el caso de México, hoy día publicaron la última cifra de la construcción, cifras muy malas, con una caída en la construcción muy alta. Bueno, la clase obrera se ve muy afectada con esta baja en la construcción en el caso del país, y por lo tanto los niveles bajos tienen una afectación directa. Son ellos, es la mano de obra dura, la gran masa de mano de obra que hace esas construcciones, ¿no? Entonces, en estos entornos, lo vemos aquí, la clase media, especialmente la clase baja, son los que más sufren, son los que tienen menos posibilidades de librar este entorno. Y cuando lo vemos por canales, es interesante ver los hábitos por canal, porque nos damos cuenta, por ejemplo, que el canal tradicional es un canal que es el único, de hecho, que pierde frecuencia. También asociado a estas dos categorías, como es la categoría de refresco y de leche líquida que les mencionaba, donde el canal tradicional es fundamental, que ellos siguen perdiendo frecuencia, entonces el canal es el único. Entonces es interesante ver esto porque seguramente entonces la recuperación de frecuencia total es un poco mentirosa. Podría ser mayor, porque vemos que todos los canales recuperan frecuencia de compra. Por lo tanto, esta búsqueda de formatos más pequeños tal vez sí va a terminar traduciéndose en el mercado de manera más clara en términos de los hábitos de compra en los próximos meses. Todos los canales recuperan precio de manera significativa y Conveniencia es un canal que sigue creciendo en México. Oxxo abre 3 puntos de venta diarios en nuestro país. A esta hora ya abrió el primero del día de hoy, ya lo está abriendo en este minuto. Por lo tanto es un formato y es un modelo de negocio que sigue creciendo en nuestro país de manera importante. Pero ¿cómo se reparte el pastel? ¿Cómo la gente termina gastando 100 pesos en el caso de México? Lo termina gastando de esta forma. Y aquí vemos una pequeña recuperación del canal tradicional. Pasa de 36.2 a 36.7.
No es significativo o tan fuerte el crecimiento, pero lo que más nos llama la atención es que el canal tradicional venía perdiendo en promedio un punto de participación por año. ¿Sí? En los últimos 10 años el canal tradicional prácticamente perdió 10 puntos de participación. Por lo tanto, el que ya no siga creciendo es algo novedoso, algo que no pasaba hace 5 años, y que recupere algo de participación sigue siendo interesante. Pero el autoservicio no deja de crecer. El resto, el canal moderno que sería el autoservicio, pasa de 41.1 a 41.6, dice ahí, ¿no? En este último año. Y después tenemos el resto de canales que nos refleja también un mercado cada vez más fragmentado. México conceptualmente es un mercado que tiene cada vez más opciones de canales, y esto es interesante también entender. Por lo tanto, nuestro producto tiene que estar siempre en una mayor cantidad de canales de venta. Pero fíjense que el autoservicio que crece es muy interesante ver, porque ahora que profundizamos solo en el canal moderno, nos damos cuenta que lo que crece son las bodegas, es decir, son los formatos de bajo precio. La bodega grande, donde el 90-95% de ese volumen o de ese valor es bodega obrera, son los que crecen. Por lo tanto, es importante notar que aunque el canal moderno siga activo por formatos básicamente de precio. ¿Qué termina pasando con las misiones de compra? Este concepto es muy interesante porque un comprador define primero una misión y después que define una misión, define un canal. Todo esto es inconsciente, es muy rápido, pero eso es lo que sucede. Tú estás comiendo en tu casa y a la hora de la comida, el almuerzo, se acaba el refresco, vas por un refresco, pero no tomas tu auto y vas al súper a comprar 2 litros de refresco. Te cruzas a la tiendita de la esquina que tienes cerca o al Oxxo que tienes cerca en el caso de México. Entonces definiste una misión que le llamamos nosotros consumo inmediato. Es una misión donde tú vas a comprar un producto que prácticamente en el momento te lo vas a consumir. Pasa mucho con refresco, mucho con tortilla, mucho con leche en el caso de México. Pero te pagan la quincena y tu definición es diferente. Tú dices, voy a hacer la compra entonces para la gran compra de la casa, y entonces esa compra te lleva a ir a un gran supermercado, no vas a una tiendita de la esquina. A esa misión le llamamos una misión de despensa. Entonces tú defines una misión y eso se refleja luego en un canal. Por eso, esto es muy interesante, porque eso te habla que mientras exista una misión de compra va a existir un canal. Yo cuando llegué a México me hablaban mucho de que iba a desaparecer el canal tradicional. No ha sido así. Aunque ha venido perdiendo peso, sigue siendo un canal muy relevante. ¿Por qué? Porque en la medida que exista una misión que justifique el canal, va a existir el canal. Mientras nosotros queramos ir a comprar un refresco a la hora de la comida y no tengo de reserva y me voy a parar a comprar, va a seguir existiendo. Y hay otro tema que es relevante en el caso de México, que es la fragmentación del pago. En México hay mucho pago diario, mucho pago semanal y mucho pago quincenal. Cuando en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, el pago se concentra muchísimo en un pago mensual. En la medida que exista esta fragmentación del pago, va a existir también una fragmentación de compra. Y eso siempre va a beneficiar a los canales de cercanía. Entonces, dicho todo esto, cuando estamos en crisis, la gente se va a comprar principalmente a las misiones más abajo, de consumo inmediato o de proximidad. Eso no está pasando en México. Lo que está pasando, sí pierde la despensa, que eso sí nos llama la atención porque venía creciendo los últimos años, pero la que gana es de reposición. De nuevo nos confirma que se mueven a un hábito intermedio. No es un hábito de crisis, pero no es tampoco un hábito de compra normal como lo veníamos mostrando. Por lo tanto, aquí está el resumen de lo que ya les dije y lo que partí diciendo. Estamos entonces como gran resumen de esto en un hábito de compra intermedio. No es un hábito de crisis, pero tampoco es un hábito de compra normal que estábamos mostrando hasta diciembre del año pasado. Por lo tanto, va a ser muy interesante monitorear esto de cara a los próximos meses para ver en qué es lo que se confirma en esta zona gris. ¿Vuelven a hábitos de compra normales o se confirman hábitos de compra en torno a crisis? Que va a ser muy interesante entender. Dentro de este contexto de consumo, y especialmente para el mundo de alimentos, hay una discusión hoy día muy fuerte respecto al etiquetado. Entonces quiero aprovechar unos minutos finales para hablarle un poquito de esto. Estas preguntas vienen de Chile.
donde queremos tomar referencias de ahí porque es el modelo que quieren seguir en México y es donde tenemos también historia. Primero, lo que nos decía es que la gente parece que miraba bien esta discusión de etiquetado, ¿no? Estaba en general de acuerdo con hacer esto. En Chile, bueno, yo soy chileno y llevaba muchos años donde se hablaba de esto, ¿no? No surgió de un año para otro, o no surgió de un mes para otro esta discusión. Yo les diría que esta discusión llevaba, sin fallar, tal vez 20 años de discusión. Entonces, había mucha discusión sobre esto antes de que esto se planteara y la gente tenía mucha claridad que era, o estaba convencida de que era un tema relevante, ¿no? Y eso es lo que nos decían estas preguntas. Después le preguntamos a la gente si esto realmente contribuiría o no a la mejora en la alimentación de los chilenos, y en general la gente dice que sí, aunque el porcentaje de gente es un poco menor, ¿no? Ya dicen o declaran que podría ser no tan efectiva. Algunos de ellos, el 74%, la gran mayoría, dice que sí se fijaba en la información nutrimental que tenían las etiquetas, que algo hoy día también se está discutiendo mucho, si la gente la mira o no, y si son conscientes de alguna forma de esta situación, ¿no? Pero lo que analizamos de manera crítica, más allá de lo que ellos pensaban, es qué pasó ya en la práctica. Entonces aquí tienen unos datos duros muy interesantes. Este es el caso chileno. El primer mes de la implementación de los sellos, en el primer mes vemos cómo se contrajeron prácticamente todas las categorías que fueron que más afectadas con esto. Al primer mes todas perdieron valor y volumen, sin duda. Pero cuando tú ya sacabas un año, comprabas un año después de la implementación, con el año anterior ya no. Es decir, de todas las categorías, 3 solamente se mantenían perdiendo volumen. Por lo tanto, ya vemos que no a todas les afecta y no a todas terminan generando impacto en el consumo. Lo que sí pasó, y lo vemos ya con Ecuador, que ya hizo esta medida también, vemos como los productos light o bajo en azúcar, o más saludables técnicamente o comunicacionalmente hablando, sí crecieron en general. No, pero ¿cuáles son los grandes aprendizajes? Tenemos 4. Lo primero, en general en las categorías todos los segmentos light tomaron relevancia. Segundo, hay productos que se creían o tenían, la gente estaba muy convencida de que eran productos saludables. Cuando le aparecieron estos sellos a estos que tenían un concepto muy alto de saludable, fueron realmente muy afectados. Cito el ejemplo de unas galletas que le llamamos en Chile galletas de agua. Siempre que tú estabas enfermo de la panza comías galletas de agua. Bueno, esas les aparecieron 2 sellos y la gente se sintió casi estafada toda su vida, ¿no? Entonces esas categorías perdieron un peso significativo. Algunos se reformularon para poder seguir siendo vendidos, cambiaron de sabor, pero no necesariamente tuvieron la aceptación o siguieron teniendo la aceptación en el consumidor, porque de alguna forma le cambiaste el producto, ¿no? Y entonces, más allá que tú lo llevaste a que no tuvieran sello y cambiaste la fórmula, siguieron perdiendo peso porque ya el sabor no era el mismo o la calidad no era la misma, ¿no? Y los productos que la gente per se sabía que era indulgencia, el otro extremo de los productos saludables, siguieron yéndoles bien, más allá de que aparecieron sellos. Tú ya sabías que era un producto de indulgencia, sabías que tenía azúcar, y que te pongan un sello que tiene mucho azúcar era algo que para ti era claro, y entonces lo seguiste consumiendo, no tuvieron ninguna afectación. Por lo tanto tenemos esas 4 grandes conclusiones. Y después una nota que salió hace algunos meses, en septiembre, ahí está, el 8 de septiembre, publicado en Chile, muy interesante, que te habla cómo la gente hoy día tiene dudas. Desde el mismo ministro tiene dudas si es que este era el camino. Y también es cierto como otros productos sacaron fórmulas como el que dice Soprole, que es una compañía muy grande en Chile de lácteos, dice: fue imposible llegar a una fórmula que a las personas les guste, siendo ellas mismas las que nos pedían volver a la fórmula original. Entonces ellos sacaron otro producto, que ahí tenemos la imagen, que decía fórmula original, es decir, dijeron, bueno, volvamos con todos los sellos, pero con el sabor que tenía el producto, y volvieron a vender muy bien, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia claramente discutible, sin tener un efecto muy concreto en el consumidor,
a nivel de Chile, ¿no? Lo que vemos en nuestras categorías, hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que la gente que tenía una alta conciencia sobre temas de salud, sí puede ser un grupo más delicado, porque ese grupo sí muestra un poco más de contracción en categorías hoy día sin tener nada de sello, pero ellos sí muestran una preocupación. Entonces, por lo tanto, en el grupo que tiene una alta preocupación por temas de salud, sí lo que vemos que podría tener una afectación mucho mayor. Y en este contexto, lo último que les voy a hablar, me queda 1 minuto y medio, es finalmente del e-commerce. ¿Por qué esto es relevante? Porque el e-commerce en consumo masivo es un canal que viene creciendo a nivel mundial muy fuerte, y es lo que te muestra esta gráfica, crece muchísimo y explica el crecimiento del e-commerce de los canastos a nivel mundial, pero el peso en Latinoamérica y México es muy pequeño, es solo 0.1, por lo tanto es un formato de compra y de venta muy relevante, pero en el caso de México y Latinoamérica está todavía muy atrás. Aquí está la explicación. Fíjate que mientras el autoservicio a nivel mundial crece 0.1%, el e-commerce crece 20.3%. Pero sigue siendo, en el caso de México, todavía un canal muy pequeño, principalmente enfocado en categorías de salud y belleza, es donde más crecen estos canales, que crecen de manera significativa en tasas de participación mucho mayor, y por tanto son las categorías que más podrían ser atractivas para este canal. Y como les decía, uno de los factores que ayuda al crecimiento del canal está asociado a precios. Fíjense que un canal a nivel mundial y en México muy orientado a precios ofrece precios mucho más atractivos, y eso también es relevante para entender dentro del canal. Y obviamente hoy día, en el caso por ejemplo de China, en los países asiáticos donde más desarrollado está el canal, está desarrollado más bien por plataformas asociadas a celular, que es por donde más se activa la compra de FMCG en e-commerce. Por lo tanto, debemos buscar cómo a través de estas plataformas funcione, y es por eso que las aplicaciones, en el caso de China, siguen siendo el driver de compra de este canal. Y también vemos cómo estos dispositivos, Alexa, por ejemplo, también están participando en el tema de e-commerce como un fuente generador de compra, no muy significativo todavía, pero es un fuente también generador de compra, que lo vemos en esta gráfica. El 8.6% del uso de Alexa está asociado a compra, y eso es como está pasando, ¿no? En el caso de México, cuando vemos cómo lo proyectamos, creemos que en 2025 va a pesar el 3%, es decir, va a pasar del 0.1 que pesa hoy al 3%, por lo tanto una plataforma que va a seguir creciendo. Hoy día es pequeña. Este dato es importante: el 1.6% de los compradores en México el último año compró algo del canasto que medimos por e-commerce. Todas sus variables crecen, pero todavía sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población, más asociado a niveles altos, más asociado al norte del país y al Valle de México, pero todavía sigue siendo chiquito, ¿no? Entonces, en definitiva, es una plataforma que crece mucho el consumo masivo a nivel mundial, pero que todavía en México sigue siendo una plataforma muy pequeña. Y con esto cierro mi ponencia del consumo masivo con estas 3 miradas. Hola Fabiana, aquí estoy de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente es clave toda esta información para los profesionales de la industria de alimentos y bebidas, para que puedan establecer sus estrategias tanto de marketing como de desarrollo de nuevos productos. Así que espero que lo hayan aprovechado, y he leído muy buenos comentarios y hay muchas preguntas también. Antes de pasar a las preguntas, Sí. quiero compartir con ustedes un video de lo que fue la última edición del FoodTech Summit and Expo, donde nos visitaron más de 18.000 profesionales de la industria y hubo más de 350 expositores mostrando las nuevas soluciones en aditivos e ingredientes para la industria de alimentos y bebidas. Así que les comparto un poquito de lo que fue la edición número 12 el pasado mes de septiembre.
Bueno, espero que lo hayan disfrutado y también quiero contarles que pueden ver la reseña de lo que fue el evento, todo el material relacionado con conferencias, sobre las novedades presentadas en el piso de Expo, accediendo al link que pueden ver en el lado derecho de la pantalla. Van a acceder a la página web del evento y van a poder ver todo lo que estuvimos tratando allí. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Fabián, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy. Bueno, seleccioné algunas preguntas para hacerte. Entre ellas es, ¿cuál es la razón de disminución en frecuencia en lácteos y bebidas particularmente? Sí, está asociada prácticamente a dos categorías. En el caso de bebidas, refrescos. Refresco del año 2014, cuando se hizo la reforma hacendaria, el famoso IEPS, que se le subió 1 peso por litro al precio del refresco, y vino toda una comunicación negativa hacia la categoría. La categoría desde ese año hasta ahora viene sufriendo en frecuencia, viene perdiendo frecuencia de compra. Y por lo tanto no es un tema muy de ahora, viene de años, y es lo que explica la parte bebida. Y en la parte de lácteos, leche líquida. Leche líquida está teniendo un par de años, y especialmente este año, muy difíciles, donde también está perdiendo frecuencia. Son justamente las dos categorías más grandes del canasto y las dos categorías que generan más viajes de compra en todo México, de todas las categorías que medimos. Y son las dos categorías, una muy claro por un tema de precio y de salud y ataque a la categoría por temas de salud, y la categoría de lácteos, que también creemos que está asociado a temas de salud porque están habiendo más comunicaciones al respecto, y en análisis que nosotros hemos hecho también tiene una cierta connotación negativa, saludable, están perdiendo frecuencia esas dos. Entonces esas dos categorías son las que explican lo que pasa a nivel del canasto, de esos dos canastos. ¿Y qué observaste respecto al canasto de alimentos en relación a las marcas propias? Bueno, crecen un poquito, vimos en el número, ya están en torno a un poco más de 5%. Por lo tanto, no es el canasto que mejor posicionado están las marcas propias, que sería el de cuidado del hogar, pero es un canasto que hemos visto en el mundo que crece muchísimo. Por lo tanto, yo les diría que es un riesgo potencial. Si tú eres fabricante de productos que no sea marca propia, es un riesgo potencial. Si tú produces marcas propias, bueno, es una oportunidad potencial, ¿no? Que en México todavía no termina de crecer, pero ¿qué es lo importante? En los entornos en los que estamos, donde los países ya dejan de crecer o entran en crisis, son tierra fértil para el desarrollo de las marcas propias. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, y es por eso que debemos defendernos desde hoy, si produces productos que no sean marca propia, para apostar a tu branding, apostar a construir marca, para prepararte si es que viene el auge de las marcas propias. Y respecto a los productos saludables, que por lo general son más caros, ¿la gente igualmente sigue consumiéndolos, los sigue eligiendo o qué comportamiento se observa al respecto? Sí, primero hay un grupo, en el caso del estudio que mostrábamos, 16% de la población tiene una alta preocupación, por lo tanto ese es el target. ¿Por qué quiero partir de aquí? Porque no es que todo el mundo esté buscando como locos productos saludables, y más en el caso de México. México todavía tiene que fomentar esa cultura, eso es lo primero. Entonces hay un grupo que son productos atractivos y que para ese nicho obviamente esos productos crecen. Como todavía son productos de nicho, no tienen las grandes participaciones de mercado. Y una de las razones puede ser los factores de precio. Cuando analizamos nosotros los productos saludables versus un producto normal, en promedio tienen un precio 50% por sobre el producto normal. Entonces yo aquí reto a la industria, en el sentido de que si es un gap que debería haber en el mercado, ¿no? Me cuesta a mí entender que tengamos que mostrar ese gap. En el entorno económico que estamos, nos va a costar mucho ganar volúmenes significativos con esos gaps de precio. Por lo tanto, hay una tarea que tienen los productos saludables, en el caso de México claramente, de mejorar su oferta en términos de precio para que pueda penetrar mejor. Y obviamente en la población tiene que haber una conciencia mucho mayor de temas saludables, que México todavía está atrasado en esa conciencia. Fabián, respecto al tema de sustentabilidad que está tan en boga ahora y la gente está tomando conciencia respecto a muchos factores que tienen que ver con esto, ¿cómo afecta al consumo en México, la toma de conciencia respecto al medio ambiente? Fíjate que vemos en el caso de México dos fenómenos interesantes. Uno es que la gente está cada vez más consciente, la gente te declara esa preocupación,
la gente te declara estar cada vez más informado. Pero lo segundo relevante es que todavía le cuesta pasar a la acción. Es decir, la gente es consciente de que tengo que tener esta preocupación, pero va al súper y no lleva su bolsa, pide la bolsa del súper. ¿Me entiendes? O sea, Sí, el sí. llegar, el llegar a la acción, en el caso de México, está costando mucho. Entonces la gente te Ujú. declara súper conciencia, sí, tengo, pero no recicla. ¿Me cachai? Entonces, ese es un tema que es relevante. Tenemos que ver cómo hacemos que nuestra población pase de la conciencia a la acción. Y que no sea por una regla o una ley, porque si sacamos las bolsas de los supermercados van a estar obligados a hacerlo, que es como muchas veces lo hacen los países. Sí. ¿Viste? Ya, ese es el paso en el que estamos hoy día también atrasados en México. Hay mucha conciencia, pero nos cuesta y nos está costando mucho pasar a la acción concreta. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho la participación. Tenemos un montón de preguntas más que lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos responder, pero como les comenté a todos los asistentes en el chat, vamos a compartir la presentación con todos ellos y vamos a dejar también un correo electrónico de Fabián para que puedan hacerle las consultas que nos llegamos a responder hoy. Y bueno, los invito a todos a visitar el Food Technology Summit and Expo el año que viene, los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Y agradecemos su presencia en este webinar gratuito y a vos, Fabián, muchas gracias por habernos No, acompañado. no, gracias a ti por la oportunidad. Que tengas buen día. Muchas gracias, buenos días a todos.